¿Sabes qué? Voy a hacer una pequeña revisión porque hay algo que me quedó en el tintero que no lo dije antes y es importante para lo que va a venir después. Entonces nos vamos a situar en el momento, más o menos por el año 79, 80, que es cuando vuelvo de Alemania. Pero para entender un par de cosas, desde ahí voy a saltar para atrás todavía, de nuevo al año 74, donde yo te había comentado en su momento que me había hecho cargo de todas las comisiones de alumnos. En un primer momento eran 12, después creo que se redujo creo que a 11, una cosa por el estilo. Me habían puesto dos personas para que me ayudaran, entonces yo, para que no tener tanto agobio de trabajo. Una de las personas fue Isabel Casabona, y la nombro especialmente porque con Isabel somos muy amigos el día de hoy. Y realmente no podía no estar y ser ilustre ausente, porque la verdad que encima tengo un recuerdo hermosísimo de ella, aparte la quiero mucho y aparte de lo que por estar junto conmigo y hacer causa prácticamente conmigo en ese momento, se puso mal con el profesor. El profesor se le agarró conmigo, como dije, sin entender que yo le estaba sacando las papas del fuego. Pero el asunto, bueno, eso ya fue. Lo que sí, Isabel, entonces, como te cuento, cuando yo vuelvo de Alemania, Isabel ya no estaba. Isabel se va en algún momento, no sé qué año, pero como digo, fui el gran ausente. Cuando vuelvo, estaba como jefe de trabajos prácticos Verónica Nuster, que había sido alumna mía en el año 72. Eh, Justamente el cargo de Verónica Nuster, que también se va, es el que va a ocupar luego Marcelo Wagner. Yo creo que lo mencioné, pero no está de más decirlo de nuevo, que Marcelo en ese momento justamente se había terminado de recibir de licenciado en análisis clínico, que fue un titulito medio inventado que habían sacado en su momento para que aquel que quería, se podía, ya con ese título podías ejercer, o si no, hacías un año más y terminabas como bioquímico, que era lo que correspondía. Que fue lo que hizo Marcelo. Marcelo terminó la carrera de bioquímico, no se quedó con ese título. Pero el asunto es que ya ese título era un título universitario, era un título otorgado por la Facultad de Farmacia y Bioquímica, por lo cual tenía derecho a ser jefe de trabajo práctico full time. El tipo no quería saber nada porque pensaba que nosotros le íbamos a hacer no sé qué cama. Entonces, como era muy paranoico, primero, bueno, costó que me nombrara a mí. No te digo lo que costó que lo nombrara a él. Fue una cosa, fue una pelea de padre señor mío. Con decirte más, el tipo trajo a dos personas de la Facultad de Ciencias Exactas, una con más currículum que otra. Y a esta que tenía más currículum le había ofrecido el cargo de jefe full time, porque ya era profesional. Cuando la Facultad de Ciencias Exactas se entera, entonces, según trascendidos, porque eso yo no lo puedo comprobar, pero según trascendidos, parece ser que intimaron al decano de ese momento diciendo que si nombraban a esa persona como personal en nuestra facultad, la Facultad de Ciencias Exactas les hacía un juicio académico. Con lo cual, el decano se pegó tal susto que vino, lo agarró el otro de las solapas y le dijo, mira, terminá con el asunto, nombralo a Wagner y basta. Esto te lo digo yo así en forma coloquial y demás. Creo que supongo que ha sido de una manera un poco más pomposa y con todas las puntillas, ¿no? Lo que pasó fue tal cual. Pero en ese momento lo que pasó fue esto, y aquí salió el nombramiento de él. Bueno, volvemos para atrás otra vez. Porque, ¿qué pasa? En algún momento yo había empezado a hacer algo de investigación tímidamente. Caro y Sánchez habían fundado una serie de especies dentro del género Cynodon, las gramillas, patas de perdiz, ¿sí? Bueno, y el asunto es que la pregunta que se habían formulado es que ya se sabía que Cynodon es cianogenética, Cynodon dactylon, que era la especie tipo, digamos así. Sí. Sí, la especie tipo, creo que no sé si había alguna otra en ese momento. Sí, creo que había otra más, pero yo no me acuerdo ni dónde crecía. Lo más común era el Cynodon dactylon. El asunto es que
habían sacado un montón de especies, habían fundado una serie de especies, entonces querían saber si todas eran cianogenéticas. Bueno, fue muy gracioso porque cuando se enteraron acá que yo estaba haciendo cianogénesis, hubo gente que empezó a preguntar por qué en vez de cianogénesis no hacía otra cosa, pero yo en este momento lo único que podía hacer era cianogénesis porque no teníamos ningún elemento como para hacer otra cosa. A ver, que cuando empezamos ya vamos a hablar de eso de nuevo. El asunto es que trabajando sobre cianogénesis yo hago un seguimiento durante un año de la planta para ver en qué época producía más cianoglicósidos y cuándo menos. Ese trabajo, como duró un año, cuando viene lo del doctorado en Alemania, a mí me lo toman como una tesina, que normalmente los biólogos hacían una tesina, lo que se llamaba un Diplomarbeit. Quizás en otras universidades, en otras facultades, quizás sí, pero acá no. El asunto entonces, como es que me tomaron ese trabajo de un año como si fuera una tesina. Y lo que es interesante es que ese trabajo yo lo publico en la revista de la Facultad de Agronomía de La Plata de la mano del doctor Amorín. El doctor Amorín, como ya lo mencioné una vez, tuvimos nuestras épocas de acercamiento y alejamiento, vamos a decirlo fino. En el último tiempo, que ya quede claro, creo que uno de los pocos amigos que le quedaba era yo. Así nomás. Porque se le fueron yendo un montón. Quedaron algunos. Pero uno de los pocos que quedó y con quien más de una vez se ponía a charlar era conmigo. Amorín entonces hace que yo publique eso y tuvo una actitud bastante interesante porque mientras que yo estaba viviendo en Alemania, cada 2 por 3 me mandaba un trabajo de él. Fuera de mi grupo de amigos y para mi familia yo no tenía ya, pero bueno, los más allegados, digamos así, era la única persona que hizo ese trabajo. De acá de la cátedra, los profis, ni bola, así de simple. Bueno, el asunto fue que, así las cosas, entonces ya cuando yo vuelvo de Alemania, ahora volvemos otra vez, claro, en el museo, ¿qué había pasado? El cargo mío de curador lo tuvo que cubrir otra persona, y esa persona fue María Rosa Calarco, quien se desempeñaba antes como técnica, junto con otra persona que era María Dolores Montero, y en ese momento también había otro muchacho que se desempeñaba como técnico, que era Américo García, primo de Marcelo Wagner. Sí, tuvimos una linda amistad con él también. Nos llevamos bien, hacemos nuestras diablos. Bueno, el asunto fue que cuando empiezo mi actividad de nuevo, bueno, el asunto fue, como decía, no teníamos material, no teníamos nada prácticamente, bueno, desarmamos las peceras que este hombre tenía ahí, que eran cubos de cromatografía, las usamos nosotros con unos papeles porque habían quedado no sé dónde, pero de todas maneras no fue bien porque justamente uno de los principales datos que yo dije ya, que me parece una de las cosas más importantes que nosotros pudimos aportar, fue precisamente la presencia de desoxiproantocianidinas en efedra, que habíamos empezado con efedra porque justamente yo había dejado la parte de cianogénesis y estaba haciendo algo de flavonoides con lo que había venido de Alemania, ¿no es cierto? Y bueno, empezamos de esa manera, todavía con efedra, porque directamente era todavía parte del trabajo, se suponía, del profesor titular, se suponía, porque creo que nunca más estudió efedra, porque se fuera Sánchez. Sánchez era la que movía un poco esa parte. Y yo sé de paso, cuando yo vuelvo, Sánchez tampoco estaba, porque se habían peleado, no sé, hubo fuegos artificiales ahí también. Fuegos cruzados. Sí, fuego cruzado, y bueno, de todo un poco, guay. Pero yo no estaba, y doy gracias al cielo de no haber estado, porque si no, no sé si estaría aquí ahora sentado hablando con vos. Bueno, volvemos entonces. Pues ya te digo, estas son ideas y vueltas que son importantes, no se pueden negar, no se pueden dejar sin decir. Bueno,
me pongo a transitar el camino, como decía. Nosotros con Marcelo empezamos a presentar trabajos, ya nos conocían en algunos ámbitos también, en la Sociedad Argentina de Botánica y demás. Y fuimos haciendo entonces una serie de trabajos. El asunto fue que en ese interín también Amorín estaba en el Instituto Nacional de Farmacología y Bromatología, se llamaba INFIB. Bueno, y en alguna oportunidad él estaba organizando seminarios y demás, y más de una vez me invitó a participar. Y Amorín empezó también con los simposios de farmacobotánica. Por eso yo siempre dije que para mí el padre de la farmacobotánica en la Argentina fue él. Y justamente la sección donde él trabajaba en el instituto, él la llamó farmacobotánica. Entonces, cuando él hace el segundo simposio de farmacobotánica, a mí no se me ocurre nada mejor que como conclusión de ese segundo simposio sugerir que todas las cátedras, las facultades de farmacia, de todas las universidades que enseñaran farmacia, donde obviamente iban a dictar botánica, que esa botánica se llamara farmacobotánica en consonancia con esta sección donde estaba trabajando en ese momento el doctor Amorín en el INFIB. Y de ahí sale el nombre de farmacobotánica sale de allá. Estamos hablando más o menos en el año 1986. 86 más o menos, sí, una cosa así. Y acá estábamos justo en cambio de plan de estudio, con lo cual yo presento ya no botánica, sino farmacobotánica, exclusivamente ahora sí para la carrera de farmacia, ¿no es cierto? Y hago el programa. El primer programa de farmacobotánica, no sé cómo estará ahora, pero no importa. Y te transformas también en el primer profesor de farmacobotánica. Y de esa manera me transformé en el primer profesor de farmacobotánica del país. Y mi gente fueron los primeros docentes de farmacobotánica también. Es decir, pasamos todos juntos en la historia, no solamente yo, sino que todo el grupo que estaba conmigo en ese momento. Para fastidio de más de 4, porque había gente, claro, ¿qué pasa? Cuando empezamos con farmacobotánica, yo un poco yo ya había comentado, dejo un poco la parte fitoquímica que venía haciendo y me dedico más a la parte de anatomía vegetal comparativa, y había ciertos popes de la anatomía que no les cayó ninguna, no les cayó muy en gracia que yo me metiera en ese terreno, claro. Y también me hicieron un poco la vida imposible, pero bueno, hicieron la vida imposible, pero no llegaron muy lejos porque no pudieron hacer demasiado. Cosas que pasan en la vida. Así que, en ese sentido, por eso justamente cuando estamos hablando de la fundación de la materia, entonces por eso era necesario recordar un poco todo esto, para saber de dónde nace el nombre, de cómo Amorín me había escrito, de cómo nace todo este trabajo así. Y así se dio. Y aprovecho la circunstancia para decirte, farmacobotánica, en el primer cuatrimestre que se cursa, que fue en el año 88, era en el segundo semestre del año, y la cantidad de alumnos era bastante baja en relación a lo que fue. Porque tendríamos, no sé, mucho, ponerle que tuviéramos cerca de los 300 alumnos, quizás un poquito más, pero el asunto es que el año anterior, en el 87, como hubo una transición, la cantidad de alumnos fue bastante baja. Muy poquitos era un puñadito. Un puñadito significaba 50, 60 alumnos, y tantos. Pero en el año 86, que fue la última cursada grosa de botánica, fueron 1000 y pico. Una diferencia terrible. La anterior fueron 600 y tantos. Por eso, en su momento, cuando estaba caro, se hacía un herbario didáctico, donde salíamos a juntar plantas, la mayoría de las veces iban conmigo, a Ciudad Universitaria, juntaban sus plantitas, después les dábamos los nombres y armaban el herbario. Pero cuando yo vi semejante cantidad de alumnos, claro, lo que menos dije, no, esto yo lo saco.
se sacó, y lo que sí se enseñó es cómo se prepara un material de herbario, cómo se prepara un ejemplar de herbario. Que eso inclusive fue pregunta de examen durante mucho tiempo. Sigue siendo. Me parece fantástico, eso lo tienen que saber. Así que bueno, así es que empieza en realidad la cátedra. De ahí nace, con todos esos prolegómenos y todas esas cosas. Y ahí empezamos a ver cómo nos equipábamos, y en un momento siempre tuvimos el problema de los microscopios, hubo muchos problemas con los transportes. Y para los transportes, en un momento determinado que yo no sabía qué hacer, porque no sé qué pasaba, hacíamos las cosas como correspondía y demás, y no sabían, había algo que no sabíamos qué fue. Entonces pedimos ayuda a las profesoras de botánica en ese momento de la Universidad Nacional de Rosario, las hermanas Gattuso. Y yo me acuerdo, creo que las dos vinieron, pero recuerdo más a Marta Gattuso que a Susana. De todas maneras, supongo que habrán venido ambas. Yo en este momento la imagen un poco se me borra, pero sí me acuerdo de Marta. De Marta Gattuso ayudándonos con nosotros y dando un par de tips como para poder hacer las cosas. Que no era muy diferente de lo que ya estábamos haciendo, eso es lo más gracioso. Pues si vos me dijeras que fue un cambio total y brutal, una cosa así completamente distinta, pero no, era lo mismo que estábamos haciendo y no sé por qué. Bueno, el asunto es que a partir de ahí la cosa mejoró y dentro de todo anduvo bien. Pudimos seguir haciendo los transportes lo más bien y demás. Y con los microscopios hubo un momento en que recibimos un subsidio, un subsidio del Estado, que era un proyecto que se llamó FOMEC, que era para el fomento y mejora de la educación, una cosa por el estilo. Y ahí yo me acuerdo que un microscopio lo había conseguido con subsidios propios de la cátedra, que habíamos recibido, y el resto de los microscopios, que eran 12, y 2 monitores para poder enseñar directamente con las pantallas, con la imagen en el monitor, que vinieron por este proyecto FOMEC. Esto fue cuando el director del departamento en ese momento era el doctor Modesto Rubio. Dicho sea de paso, cuando nosotros cambiamos de botánica a farmacobotánica, salimos del departamento de ciencias biológicas, que creo que se llamaba algo por el estilo, y nos pegamos a farmacología, farmacoquímica, farmacognosia, y nosotros también. La primera directora fue María Enero, yo fui vicedirector del departamento. Fue muy gracioso. Cambiamos de departamento y a los 2 días tenían los tipos justamente pidiéndome que fuera vice. Yo no lo podía creer, pero el asunto es que yo ya tenía una trayectoria y la gente que me vino a buscar ya me conocía mucho. Sí. Y uno de ellos también fue en su momento un gran amigo mío, que fue Carlitos Talda. Guardo también un recuerdo muy grato y me da mucha lástima lo que pasó con él. Bueno, el asunto fue que en ese momento entonces ya teníamos una cátedra bien equipada, empezamos a conseguir subsidios. Yo no lo podía creer, porque recuerdo que habíamos pedido con Marcelo un subsidio, nos lo negaron porque decían que no era de interés nacional, y nosotros estábamos pidiendo un subsidio para trabajar con plantas de acá. Yo salí gritando diciendo, bueno, entonces la próxima vez me voy a pedir un subsidio para estudiar plantas del Japón, a ver si me lo dan. Argumentos de lo más ridículos, y de repente un buen día sacamos un subsidio. Encontramos que habíamos sacado el primer subsidio, y de esto tengo una anécdota muy interesante que te voy a contar enseguida, porque es graciosa. El asunto es que cuando me entero, digo, che, nos otorgaron un subsidio, y tras cartón, chicos, nos evaluó un amigo. No puede ser de otra manera, porque veníamos muy mal. Pasa el tiempo. ¿Y te enterás que te evaluó? Sí, pero no tenía que enterarme. Lo que pasa es que cuando en una de las tiras de Mafalda,
Felipe dice, siempre, el hecho de andar siempre con las orejas puestas, entonces uno puede escuchar cosas como esta. Y eso fue lo que sucedió. Estábamos en un congreso y había dos personas charlando. Y uno de los profesores le dice al otro profesor, sí, yo tuve un problema con las evaluaciones porque tuve una historia así. Y este otro le comenta, yo por suerte tuve que evaluarlo al Albertito. Dice, sí, tenían cosas que habían hecho los muchachos, trabajaron bien, sí, fue fácil mi evaluación. Y ahí Albertito dijo, te agarré, ahora sé por qué me dieron el subsidio, porque evidentemente lo había evaluado alguien, ojo, independientemente del conocimiento o no, era un buen informe que teníamos. No era que los otros fueran malos, sino que simplemente los votaba. Porque qué casualidad que a partir de ahí siempre volví a tener subsidios. Claro. A ver, ahora también tengo que hacer un reconocimiento importante a mi director de tesis, el profesor Klaus Kubicki. No solamente porque me dirigió a mí, porque me recibió y toda una serie de cosas, y además fue fantástico en muchas cosas, en algunas no tanto, pero no importa. Sí, porque eso también hubo, pero de todas maneras yo le voy a quedar eternamente agradecido. Y entre otras cosas, lo que nos ayudó fue para conseguir nuestro primer espectrofotómetro. Y la primera computadora que vino a la cátedra fue justamente de manos del profesor Kubicki. Él directamente movió, no sé cómo, por medio de la Fundación Volkswagen, si yo mal no recuerdo, fuimos a buscar el famoso aparato ahí a la Embajada de Alemania. Que fue muy gracioso porque fuimos con el suegro de Marcelo que vino con su auto. Y yo entro y dije, vengo a buscar tal y cual cosa. Enseguida tenía todos los paquetes ahí y este hombre me dice, pero... Yo le pregunto a la persona que me estaba atendiendo, digo, pero no tengo que firmar nada, por favor, doctor. Entonces cuando salimos, el suegro de Marcelo me mira y me dice, no me imaginé que era tan fácil retirar las cosas a que no embajada de Alemania. Fue muy sencillo. Y es cierto, sí, directamente yo ya era reconocido, encima tenía un doctorado hecho allá, así que no había nada más que decir. Directamente fui, me presenté, ni siquiera me pidieron documento ni nada, me dieron las cosas y me fuimos. Ya estábamos equipados, ya teníamos todo un poco, empezamos a funcionar ya, digamos, a un nivel diferente. Tuvimos más oportunidades también de publicación y demás. Las primeras publicaciones, inclusive, una de las primeras también fue mediante Kubicki, que, bueno, Kubicki nos llevó a un encuentro en Brasil en el año 80, donde Marcelo Wagner fue la primera vez que expuso, y después de eso, el trabajo sobre proteosolidinas de Fedra salió publicado y justamente fue un poco también por intermedio de él. Yo ya había publicado, inclusive, o estaba por publicar el de las flavonoides sulfatos de las dileniáceas, que también fue algo novedoso, y obviamente eso sí fue con autoría de Kubicki conmigo, y después hubo otro que habíamos hecho con Kubicki y con el profesor Koenig, de allá de Hamburgo, que era profesor de química orgánica. O sea, la línea fitoquímica también fue bastante importante. Fue interesante, fue claro. La cátedra de farmacobotánica. Para la cátedra de farmacobotánica, sí, bueno, las primeras dos tesis salieron de ahí, de la parte fitoquímica todavía. Después, como te digo, vino el asunto de del cambio, donde hubo movimientos, porque hubo gente que no le gustó mucho, que digamos, el asunto de la invasión de la anatomía. Claro, porque había, ya te digo, gente que venía haciendo anatomía en plantas medicinales desde hace mucho tiempo, y bueno, y Albertito se metió de repente con todo un grupo también, y fue un grupo que roncó bastante, ¿no es cierto? Y en ese sentido, bueno, hubo bastante trabajo en ese aspecto, porque sí, hubo unas cuantas tesis que salieron de ese tema desde acá. Entre gente de acá, las silabazos con las verbenáceas, con lipias, después estuvo Beatriz Varela, así con la otra parte, porque Marcelo había hecho la parte fitoquímica de los muérdagos, y después Beatriz hizo la anatomía de los muérdagos. Sí, después en el 2004 más o menos, ¿no?
más o menos. Después estuvo este muchacho Gustavo Giberti, quien también con él hicimos una tesis muy interesante sobre la anatomía floral de Ilex, porque él era especialista en Ilex, pero nunca se había dedicado a mirar las flores. Entonces el asunto es que un día viene y me dice, quiero que me guíes, y yo digo, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago yo guiando? Yo le pregunté, ¿qué hago yo guiándote a vos? Si vos sos el especialista, a ver, ¿qué querés que yo haga? Entonces se me ocurrió así de repente, hacemos la parte floral. Entonces se metió con la parte floral y salió una tesis espectacular también, muy bueno estuvo eso. Después, a ver, ¿qué más de anatomía hice? Bueno, con anatomía también Adriana Gratti, de la Universidad San Juan Bosco de la Patagonia. Bueno, con ella hicimos euforbias, también sobre anatomía. Y algo, no fue exactamente anatomía, pero sí morfología externa, fue con Juan de Dios Muñoz, donde se hizo la morfología externa de todas las partes que se utilizan en la medicina popular en la provincia de Entre Ríos, que fue un trabajo espectacular, pero que se mandó una tontería cuando la defendió, no sacó el puntaje que hubiera merecido. Porque en vez de hablar de las plantas se puso a hablar de filosofía. Y sí, como se puso a hablar de filosofía, después encima el jurado me retó a mí, pero yo directamente no podía hacer nada. Sí, encima se suponía que iba a hablar de lo que tenía que hablar, no de cualquier cosa. Bueno, esas cosas pasaron. Hubo de todo un poco. Y después, sí, sobre anatomía también y de plantas medicinales, Dora Viñales, de Jujuy, también, que, bueno, de manos de Dora Viñales yo llego a ser profesor extraordinario, categoría honorario en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy, lo puedo decir de golpe. Y el día de hoy, digamos, porque yo acá en la Universidad de Buenos Aires una vez que me fui, dejé todo, no quise ser profesor consulto ni nada por el estilo, y hoy día, cuando se hace una presentación, yo figuro como profesor de la Universidad Nacional de Jujuy porque fui nombrado allá. Claro. A ver qué otra cosa más te puedo contar, qué otro tesista hubo que... Y sí, y después, bueno, también en el último tiempo, con anatomía de plantas medicinales también un poco, Raquel Romeo, también de la Universidad de Jujuy, que fue la última tesis que dirigí, en realidad, antes de jubilar, que había empezado a dirigir antes de jubilarme, porque después, me jubilé, y en el año 2020 se defiende la tesis de Leila Jiménez allá en Jujuy para la cátedra, en la Facultad de Ingeniería, mirá vos, pero en el área bromatología, donde Leila es pionera ahí en lo que tiene que ver con los estudios farmacobotánicos, precisamente en una disciplina completamente distinta y en una facultad completamente distinta que no tiene nada que ver. Así que realmente, bueno, sí, por eso hay ramificaciones por todos lados. Se ramificó. Sí, la farmacobotánica se ramificó, sí. Quizá volviendo para atrás, una de las cosas que no charlamos es la cuestión de cómo llegaste a ser el profesor titular, el concurso. El concurso del profesor titular, sí. Esa parte ya estaba guardando. Sí, eso es, no sé si la guinda del postre, pero más o menos. Porque, ¿qué pasa? Amorín nunca había dirigido nada. Cuando Amorín, para poder ser director del museo, lo nombra profesor de no sé qué, porque profesor de acá nunca fue. En la cátedra no pisó nunca, que quede claro. Nunca formó a nadie en ese sentido. Pero como en ese momento estaba con mucha bronca conmigo, no me acuerdo ni por qué, se le ocurrió prestarse a dirigir a un ingeniero agrónomo para que pudiera competir conmigo por la titularidad. Estamos hablando del año... Y del año, 93 tuvo que haber sido.
El asunto fue que de repente yo me encuentro con una persona que va a competir conmigo, que fue el que fundó la cátedra, con lo cual yo ya estaba bastante mosqueado con eso. O sea, ya desde 1987 la cátedra tiene el nombre de Cátedra de Farmacobotánica. Exactamente, en el año 88 es la primera cursada. Y en el 93 el concurso. Claro, porque yo renuevo el adjunto, que era de botánica, después cuando yo renuevo el adjunto, o sea, como farmacobotánica, que el jurado me sube la categoría profesor asociado, que fue un cargo que yo nunca ocupé porque lo renuncié en vista de la titularidad, porque me nombran titular interino. La facultad, como no me nombraron, no salí de parte del jurado la titularidad en ese momento, me nombran titular interino. Y entonces, la renovación del adjunto. Entonces después, justamente, en el 93 yo tengo que defender la titularidad con un contrincante. Bah. Ya te digo, la forma, porque ese contrincante se doctora momentos antes prácticamente de la tesis. Con lo cual, mientras que yo estaba ya terminando de formar mi primer hijo académico, que fue Marcelo, el otro recién estaba gateando con el título de doctorado. Lo que pasó ahí fue lamentable. En lo que a mí respecta, cuando sale el tema, era todo tejidos, todos, de punta a punta. Tejidos vegetales. Sí, porque estaban poniendo de alguna manera, para no favorecer a ninguno de los dos. Entonces, no me acuerdo cuáles eran los otros dos temas que se descartaron, pero tejidos. A ver, yo cuando vi el tema dije, ¿cómo hago con esto? Pero bueno, algo iba a salir. No me preguntes cómo, no me preguntes qué hice, porque no lo sé. Lo que sí, que en la hora que me daban, yo resolví tejidos de punta a punta. Y no solamente resolví el tema de tejidos, sino que en un momento tenía el pizarrón y el proyector. Y pegaban las dos cosas juntas y en un momento me encantó. Entonces miro y digo, qué bien que queda esto en el medio de la clase, porque yo me sentía recontra cómodo. Encima había muchos de mis amigos profesores, porque ¿qué pasó? Este contrincante hizo un mal comentario y lo escuchó una profesora. Porque les voy a traer a los botánicos para que vean la porquería, no dijo porquería, dijo peor, que están enseñando en nuestra facultad, acá en farmacia. Esta mujer se lo cuenta al decano. El decano se pone verde. Entonces lo que hace que trae a los botánicos, yo lo voy a traer al claustro. Y directamente así fue que yo veía a profesores amigos. Entonces les di una clase para mis amigos, estaba feliz de la vida, estaba chocho dando clase. A mí me llamó la atención que mi contrincante no entrara, pues normalmente vos salís vos y entra el otro. Y acá no pasaba, pasó como una hora antes que entrara. Habían grabado mi clase y le habían dado letra. En un momento determinado, una profesora le comenta a una de nuestras docentes, pero le está contestando a Burni, porque se veía clarito lo que estaba pasando. De todas maneras, la clase, según trascendidos, porque yo no la vi, obviamente cuando vos concursás no ves la clase del contrincante, pero la clase que dio fue un desastre. Lo asistieron, llevaba un asistente, el asistente no le supo pasar las diapositivas, no sé qué pito pasó, el tipo se enojó, no terminó el tema. Es decir, fue una clase espantosa y directamente, bueno, ante la falta de antecedentes en el tema, más una clase bastante desagradable, obviamente que no había chances para que me ganara. El tipo impugna. Pero yo no me preocupé porque yo seguía cobrando mi sueldo y sabía que la impugnación no iba a tener curso, como realmente no tuvo. Lo que te digo sí es una sola cosa. ¿Qué es lo que me molestó de toda esta historia? Este hombre
era odiado por los botánicos y no les daban un lugar de trabajo. Y yo lo saqué de la calle. Vino a pedir un lugar. Yo no tuve ningún problema en dejarlo que estuviera en el museo. Y después hace esto. Fue muy desagradable, fue harto desagradable. Porque encima, si yo me quedaba sin trabajo, si yo perdía ese concurso, me quedaba en el medio de la calle, pues yo no tenía nada más, el otro tenía CONICET. Que de ahí vino toda una movida, justamente a uno de los jurados lo estaban moviendo porque a ver qué es lo que podía pasar con Gurney, que también estudia flavonoides. Y Gurney ya no estaba estudiando flavonoides, encima. Y eso es justamente uno de los jurados, fue muy gracioso cuando lo hizo pasar el gran papelón al otro. Poneme acá, fulano está... No quiero dar nombres porque ahora él está por hacer su biografía, no quiero meterme. Pero realmente fue así. Uno de los jurados, ya fallecido, le dice, que también es fallecido, le dice a sí, por acá no podía creer, pero no tuvo, lo que pasa es que no pudo, tuvo que firmar en conformidad con el resto, no, era indefendible lo otro. Entonces directamente, por más que el tipo no quería ponerme a mí, porque no quería ponerme a mí, pero no le creó alternativa. No le creó alternativa porque el otro había hecho un desastre. Por todos lados, por lo que me contaron, y aparte yo sabía que era falta de antecedentes. Así que, y esa clase que di en una hora, después... ¿Desde los tejidos de la raíz? De todo, desde los meristemas, preciosos. ¿Me entendiste? Desde los meristemas hasta las estructuras secretoras. Todos. Esa clase. Yo nunca más la pude repetir en una hora. Nunca más. Porque nosotros hemos dado muchos cursos de posgrado y normalmente esa es la introducción. Porque hay gente que viene, por ejemplo, cuando la gente que viene para la industria alimentaria, que son ingenieros y más que plantas, cuando serán las plantas de los pies, las plantas que tienen unas macetas y no sé si algo más, pero no conocen demasiado. Entonces nosotros siempre hacemos una introducción así general para poder tener un diálogo. Sí. Sino que no podés empezar a hablar de una estructura de raíz o de cosas de nada si no sabes cómo está formada. Y dicho sea de paso, que también me estaba quedando en el tintero, cuando yo hago el programa de farmacobotánica, lo hice basándome en cursos de posgrado que habíamos dado ya con Caro y Sánchez. En la última época de Caro y Sánchez, yo estaba como colaborador principal en algunos cursos de posgrado. Y entonces usé también un poco de eso, de ese material, de esa idea, para el programa. Claro. Yo no tiré todo a la basura, ni mucho menos, sino que justamente conté todo eso. Claro, guardaste lo mejor del programa. Lo que yo consideré, sí. Y aparte, ahora me acordé de otra cosa, cómo surgió también la primera guía de trabajos prácticos, porque el asunto fue que el director del departamento de ese momento, que era el doctor Rifé, en el departamento de Ciencias Biológicas, pretendía que yo usara para la cursada la guía de Caro. El asunto es que a mí no me servía esa guía, y encima con tantos alumnos menos me servía todavía. Entonces, de la noche a la mañana, yo me acuerdo que con la máquina de las Remington, esas que eran pesadísimas, me sacaron, yo escribía con todos los dedos, pero me costaba, terminé con callos en todos los dedos. De gallos y medias noches saco la primera parte de la nueva guía de trabajos prácticos. Después, que abarcaban hasta el primer parcial. Después, ya con más tiempo, saqué la segunda parte porque ya estaba más tranquilo. Así que eso fue el comienzo de botánica, todavía era botánica. Y te digo más, como yo había cambiado una serie de cosas, entonces las teóricas las daba 2 veces a la semana, y en 2 horarios, mañana y tarde, para que los alumnos tuvieran acceso a lo nuevo, a la forma distinta de que yo estaba profesional. Ya le había dado un toque diferente. Ya cuando llegamos a farmacobotánica ya la cosa venía cambiando. Yo para farmacobotánica saqué todo lo que era fisiología que se veía en aquel momento. Todo un capítulo que cuando
que lo saqué directamente. Claro, porque veníamos de una botánica botánica, pero ya... más de ciencias exactas, era introducción a la botánica. El asunto es que, en ese sentido, Amorín, por eso justamente yo tomé el nombre que él daba, porque, vos fíjate, él, ese nombre te diferencia la botánica farmacéutica de la botánica que puede ser para un biólogo, de la botánica que puede ser para un agrónomo. Obviamente, si vos querés una hoja, va a ser una hoja para un farmacobotánico, para un biólogo, para un agrónomo. Pero lo que pasa es cómo mira cada uno la hoja. Uno puede usarla para hacer sistemática, el otro le puede usar para hacer alguna ruta biosintética o lo que fuese, y el farmacéutico lo usa para control de calidad. Justamente hubo botánicos, gente de exactas que cursaron acá. Yo me acuerdo de un caso en particular, de un tipo que dijo, esto yo lo paso como quiero, y tuvo que rendir la materia 2 veces. Porque no era yo la paso como quiero, porque directamente la parte del fármaco le faltaba. Cursó la materia, obviamente, pero después cuando tuvo que rendir, la rindió mal porque no le faltaban un fundamento. Claro, porque no era solo una botánica general, sino una Leo, botánica aplicada. hay una cosa muy simple. De botánica puede saber cualquiera de estas personas más que yo. Pero farmacobotánica no. Es simple. Es otro enfoque, es otra forma de ver. Entonces, lógicamente, que era diferente. Y había que ubicarse en la carrera de farmacia. Justamente por eso también es que hoy por hoy yo creo que ya todas las universidades de Argentina tienen en las facultades donde se dicta la carrera de farmacia, farmacobotánica. La que tardó mucho fue Tucumán. Y tardó mucho Tucumán porque había un problema particular con una profesora, que directamente por una cuestión de departamento no quería soltar la botánica. Entonces, porque se quedaba sin una cátedra, entonces la boicoteó hasta donde pudo, cuando llegó un momento que no sé cómo fue que se cortó eso y ahora farmacobotánica también. Hasta donde yo me enteré fue así. Si estoy diciendo alguna cosa que no es lo que a mí me llegó. Yo esto tampoco lo puedo comprobar porque en Tucumán no estuve. A ver, pero más o menos yo me acuerdo que fue así, que tardó mucho Tucumán. En tanto que las otras universidades enseguida se crearon a la farmacobotánica. Cuando hubo oportunidad, como ya te digo, nosotros tuvimos la suerte de que justo estábamos en una transición de planes. Claro. Entonces enseguida fuimos los primeros. Y se aceptó, porque podían no haberse aceptado, pero se aceptó. Así que realmente eso estuvo bueno. Después acá, ya te digo, una vez que estuvimos, bueno, ya estábamos ya armados como para... Y realmente en ese aspecto vamos a decir que, bueno, la cosa fue cambiando. Marcelo empezó muy temprano también a dirigir tesis. La primera tesis que dirigió fue una tesis sobre química sistemática de hongos. Y, sí, realmente muy bien. Y así que ya de entrada, digamos así, se veía una continuidad de la cosa, ¿no? Después él, mi segundo hijo académico, que fue Rafa, quien también hizo una tesis sobre flavonoides en el género Ilex, justamente, que también tuvo lo suyo porque, bueno, sacó la nota máxima porque se la pelearon ahí por una tontería, porque alguien dijo, pero ¿cómo pudo haber estudiado, no sé si 1 o 2 ejemplares? Y claro, cuando demostró lo que era la selva, anda a buscar las plantas en el medio de la selva, ¿no? Entonces esa fue una buena estrategia, así que realmente también. Y bueno, sí, y por eso te digo, en general la cosa fue funcionando. Bueno, vos estás entre mis nietos académicos, mis nietos académicos, vos, Ignacio, sí, Karina también. No, hay unos cuantos acá adentro que son nietos académicos míos.
Así que la verdad que la familia se va agrandando. La familia farmacobotánica se va agrandando, sí. No, la verdad que en ese sentido fue muy interesante todo lo que se pudo hacer y no cayó en saco roto, que es lo más importante, ¿no? Sino que se formó un poco menos que una escuela. Obviamente que cada uno, de acuerdo con su visión y con, obviamente mismo con la tecnología. Yo llegué hasta donde pude, porque trayendo por lo menos los televisores y cosas por el estilo que hacían más fácil la enseñanza y donde el alumno veía realmente lo mismo que se veía en los monitores, es decir, que no estábamos inventándoles cosas. Porque yo te digo, cuando yo cursé no sabía lo que era. Si yo me acuerdo, los dibujos que yo tenía en mi guía de trabajo práctico eran pavorosos. Cuando vi por primera vez el pelo del plátano, dije, esto era, porque mi dibujo del pelo del plátano era para llorar y me habían aceptado igual y era una porquería. Por eso te digo que también hubo una serie de circunstancias cuando en su momento, como comenté, yo vengo a suplir de alguna manera, a ayudar a Evangelina cuando estaba haciendo su tesis y yo me hice cargo de la comisión. Cuando yo vengo y empiezo a ver las cosas que yo me habían enseñado a mí, que yo había dibujado y que eran un desastre, y empecé a modificar y empecé a mirar, hubo gente que se mosqueó mucho, pero bueno, fueron cosas que fueron pasando y que hubo que cambiar. ¿Qué le vas a hacer? Y así siguieron. Y así se hizo un buen trabajo. Y después ya te digo, nosotros pudimos contar con subsidios, ya eso vino mucho mejor. Y bueno, tal es así que inclusive vos fijate que en base a todo el trabajo, que si bien yo estaba a la cabeza, pero el trabajo conjunto, que eso es importante, el trabajo, por todo ese trabajo yo llegué a ser coordinador de la Comisión Asesora de Salud en la universidad, Comisión Técnica Asesora en el área de salud, donde estaban las facultades de farmacia, medicina, odontología, veterinaria, psicología. Y de todo ese grupo en un momento a mí me eligieron como coordinador. Así que dentro de todo yo no me puedo quejar de la tarea hecha y del apoyo que tuve por parte de todos aquellos que estuvieron conmigo, porque vuelvo a decir, acá las cosas no son de uno. Es decir, uno, así como te llevas, en este caso, los honores, también te lleva los golpes, porque sos la cara visible, de manera que pues, por eso, entonces hay que andar con pies de plomo siempre porque no sabes por dónde. Pero la verdad que en ese sentido puedo decirte que estoy contento. Así que realmente pienso que muy bien.